Las opiniones y comentarios vertidos en este programa no son responsabilidad de TV Azteca, sino de quien los emite. La Iglesia Católica y el Estado, ¿cómo están las relaciones? La relación comienza con la conquista española en nuestro país y la sustitución de ancestrales prácticas religiosas de perfil politeísta, propia de las culturas que poblaron el México antiguo, por los dogmas católicos y el idioma español, a partir del cual se fusionaron varias creencias hasta crear un sincretismo religioso como pocos en el mundo. La Iglesia Católica fue la institución más influyente en la época del virreinato, normando la moralidad y la vida cotidiana de aquel entonces. La religión fue parte de la lucha por la independencia y al finalizar la guerra, Iglesia y Estado comenzarían unidos en ese México independiente. Sin embargo, tras la promulgación de la Constitución Política de 1857 y las leyes de reforma, se marca la separación definitiva de la Iglesia y el gobierno, naciendo así uno de los primeros países laicos de nuestra Latinoamérica. Hoy, sobre la mesa, una personalidad autorizada del mundo eclesiástico nos despejará dudas planteadas por la historia y hablará sobre la relación actual entre la Iglesia Católica y el Estado mexicano. Buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa donde pondremos sobre la mesa un tema de interés general. El de esta semana no es la excepción y tenemos un invitado que nos va a ilustrar sobre este importante tema que tenemos esta noche. Te doy las gracias, padre, por Señor Ciccone, buenas noches. A mi programa. Muchísimas gracias de nuevo y padre, pero vamos a tener una noche entretenida, ¿no? Hablando claro sí. de este tema. Pero antes vamos a escuchar algo sobre ti, que no diré yo, pero sobre ti. Sí, claro que sí. ¿Me permites un minuto? Sí, cómo no. Hoy nos acompaña el padre Jorge Chegoyen Flores, mexicano de ascendencia vasco-española. Es licenciado en Filosofía por el Seminario Diocesano de Tijuana. Además, egresado de la Universidad Pontificia Gregoriana en Roma, Italia. También se desarrolló como vicario episcopal para las misiones de Baja California, con sede en Guerrero Negro, Baja California Sur. Fue prefecto de estudios en el Pontificio Colegio Mexicano en Roma, Italia. Y desde 2017 es el párroco de la Iglesia San Miguel Arcángel en Tijuana. Ya estamos de regreso con nuestro invitado especial para el tema la Iglesia Católica y el Estado mexicano. Un tema que le comentaba al padre fuera de cámara que hace rato que tenemos la curiosidad por encararlo en este programa y por eso creo que su presencia hoy es más que bienvenida. Gracias, claro, padre. Sí. Así que vamos a empezar, como vamos se dice. Vamos a iniciar, claro que sí. Vamos a iniciar. La historia está escrita por personas, obviamente, y por lo tanto no está carente de errores, ¿no? ¿Qué nos dice la historia, según sus interpretaciones, sobre la relación Iglesia Católica y Estado mexicano? ¿Cómo empezó todo esto? Sí, yo pienso que, bueno, en primer lugar, gracias por la invitación, gracias por este programa y quiero, ante todo, felicitarte. Cuando gracias, padre. Recibí las preguntas, dije, estas respuestas tienen que ser pues, muy académicas, pero también muy motivadas por decir la verdad y sobre todo de ayudarnos a encontrar un diálogo que en ciertos momentos de la historia se fue perdiendo con el Estado, claro, y que ahora se ha vuelto a tomar con este nuevo gobierno, pero que creo que hay mucho por hacer todavía. Y distorsionando, ¿no? Porque sí, también hubo mucha distorsión con la... Bueno, la historia siempre se distorsiona, va perdiendo un poco de pureza con el correr de los años, pero en este caso sí el tema es más delicado. Pero ¿cómo empezó esto? Sí, pienso que, en primer lugar, como hay un libro que traigo para ustedes, que celebra en lo que fue los 15 años de relaciones de la Santa Sede con el gobierno de México. O sea, 15 años significa del 1992 al año 2007. Entonces, prácticamente ahora, pues ya estamos a 27 años de este encuentro, de esta regularización de las relaciones diplomáticas entre el Estado Vaticano
y lo que es el Estado mexicano, o Roma como iglesia y el Estado mexicano. Pero claro que tiene su historia, muy interesante, muy complicada, José, porque desde el principio tendríamos que ver la cuestión de América Latina como tal, dependiendo de España, ¿no? Entonces el virreinato, en su momento dado, estos 3 siglos de la corona española y el momento de la independencia, como hay un siglo o medio siglo que aparentemente todo estaba en paz, pero que después de la independencia, obviamente la iglesia empezó a situarse ya en otra situación de marco hasta jurídico, o marco, vamos a decirlo, de reconocimiento ante un nuevo Estado, ante la República, o bien ante el gobierno independentista de México, Ajá. que fue haciendo también leyes que fueron mermando esta relación y hasta llegar a Juárez con las reformas de la cuestión de las leyes de reforma, ¿no? Y sobre todo para la iglesia, que fue un momento álgido, difícil, donde hubo mucho diálogo, pero también creo que había muchas cuestiones de interés con algunos grupos, ¿no? Recordemos que México, en el 1850 al 55, empieza a haber grupos muy fuertes de liberales que pelean con los conservadores y por fin a las leyes de reforma pues gana la área liberal, por así decirlo. Obviamente que a la iglesia esto pues, no le funcionó muy bien, no le ayudó mucho, porque estas leyes se fueron como agravando después del porfiriato, después cuando llega ya el México después de la Revolución, que cae Porfirio Díaz, que empieza una época nueva en México, que es la época moderna que conocemos, ¿no? Claro. Pero desde el año 23 y 24 empieza a haber una circunstancia muy dura que son las leyes del callismo, o calles, que las mismas leyes de reforma las toma muy al pie de la letra, y entonces la iglesia se siente como atacada y se siente disminuida, y por lo tanto, pues sí, se levantan los focos rojos, ¿no? Claro. En ese momento. Yo tengo, te voy a llevar un poco más atrás, padre, porque yo todavía tengo la gran duda de cómo fue la sustitución de las prácticas estas ancestrales que tenían en México, que eran de perfil politeísta, Sí, porque sí, creían... sí, claro. ¿Cómo fue cómo te imaginas o cómo dice la historia que fue esa transición? Complicada, me imagino que habrá sido... Sí. habrá tenido tintes horrorosos, pero con el tiempo, ¿cómo se fue sustituyendo eso? Yo creo que cuando se descubrió América, obviamente Cristóbal Colón nunca pensó que era un nuevo continente, él murió pensando que eran las Indias Orientales, ¿no? Pero en un cierto momento había una normativa de los reinados, de los imperios de Europa, que en este caso pues España y Portugal, que estaban en su apogeo en el 1500, a todo lo que daba, ¿no? Los reyes católicos de España, etcétera, en donde había como una ley interesante que decía, en latín sería, ¿no? Cuius regis, cuius religio. Es decir, de la religión del rey, esa es la religión del imperio, o de lo que domina, ¿no? Sí, de lo que, si es protestante, protestante, si es católico, Claro. católico. En este caso España y Portugal pues, eran católicos, son católicos todavía, pero en ese tiempo los reyes católicos hicieron que todas sus tierras, dominios, fueran a nombre del rey, y las conquistas que se hacían de las tierras nuevas, pues eran a nombre del rey. Cuando viene ya toda la época virreinal, después de la conquista obviamente, siento que más que el hecho de imponer así a la fuerza o destruyendo templos o matando indígenas, la iglesia se daba cuenta de que el rey y la normativa del tiempo pedía que los súbditos se hicieran de la religión del reinado, ¿no? Como dijimos, de España en este caso. Sí. Pero sí hubo momentos muy duros, difíciles de entender, porque como la religión católica en Europa estaba pasando por una crisis tremenda, que era la cuestión de
la post-invasión musulmana y de la nueva era de los reyes católicos que habían retomado España y por así decirlo también la cuestión religiosa, que había estado en manos de los musulmanes en España. Entonces empieza a ver también pues, lo que es la Inquisición. Y ahí la Inquisición, aquí traigo un libro buenísimo. Aunque la Inquisición venía más atrás, Sí, ¿no? sí, claro, sí venía de más atrás. Aquí traigo un libro que después, más adelantito vamos a platicar, en donde se pedía que los súbditos no renegaran de su fe, para que si un judío era judío, pues judío, si era musulmán, musulmán, pero el católico que permaneciera católico. Y había así como esta, vamos a decirlo, persecución con tribunales eclesiásticos, tribunales también civiles, ¿no? O del rey. Pero yo creo que fue difícil y hay, vamos a decirlo, interpretaciones dentro de la iglesia misma, dentro del catolicismo hay interpretaciones que son más a favor de que, bueno, España tenía que hacer su trabajo, su labor a través de los misioneros. Claro. Y la otra interpretación o visión es de que fue muy radical y muy dura su imposición del cristianismo, ¿no? Yo creo que yo me pongo en medio de las dos porque ni fue así tan radical de que dijeran te conviertes o te mato, pero tampoco fue tan fácil como diciendo, bueno, pues si no quieres no. Claro, no, O sea, no fue una evangelización tersa. Sí, exacto. No, fue bueno. Si yo hablara, por ejemplo, de Baja California, tengo el gusto, ya después lo platicaré en otro momento, pero tengo el gusto de haber estado trabajando en las misiones de la Baja California Sur, Baja California Norte, en todas las misiones de los jesuitas y dominicos, y mi tarea era la reconstrucción física de los templos, ¿no? Muy interesante, muy laborioso, trabajo con el INA, trabajo con ICBC de Mexicali y tanta gente que colaboró en ese tiempo para restaurar las misiones. Y me di cuenta de que había, por ejemplo, una etapa de la historia que no se conocía mucho y que no se hablaba mucho en la actualidad, que era exactamente esta que me preguntas, ¿no? O sea, al llegar a Baja California, ¿cómo lo hicieron los jesuitas? Claro. Con los Paipai, con los cochimíes, que eran los que vivían en el sur, para poder evangelizarlos. Y tuvieron momentos muy duros. De choques, claro. Hasta inclusive hay mártires, vamos a decirlo así, dominicos, que pues sí, dieron su vida por el tema de la fe, ¿no? Porque no eran choques de cerrazón de criterio, eran choques culturales, que es mucho más fuerte. Sí. Claro. Yo pienso que la iglesia buscó, de una manera u otra, también el hecho de dar a entender al mundo que los indígenas, en primer lugar, pues que tenían alma como todos nosotros, como todo el mundo, y pelear contra esta idea de que había en Europa de que el indígena o el aborigen era casi un animal, ¿no? Era tristísimo eso. Entonces empezar desde ahí, después el respeto a sus cultos, ahí sí también hubo momentos donde la iglesia dice, bueno, es que esto es un culto a Satanás. Entonces empezó a haber esta como pelea. Claro. Y claro que la evangelización fue lenta porque fue como que persuadir, tratar de enseñar y adoctrinar. Y claro que hubo choques terribles, ¿no? Yo no digo que fue fácil, pero tampoco soy de la idea así de que los españoles nos hicieron un daño terrible, ¿no? Somos, bueno, los mexicanos, la mayoría de los mexicanos somos, tenemos sangre española e indígena, ¿no? Yo soy Chegoyen, así que es vasco. Sí, vasco. Vasco y indígena también, yo creo. Ahora, ¿no? padre, sí, nada, no habrá sido nada fácil en esa época. Además, yo creo que los propios conquistadores tampoco venían preparados para encontrarse con tipos de civilizaciones absolutamente novedosas para ellos. Exactamente. ¿Cómo les explicabas que eso tenía un pasado, era muy complicado, me imagino? No creo que sea tan simple, ¿no? Había también el interés de la iglesia de la catequesis, entonces hubo muchas formas de catequizarlos. Por ejemplo, ya sea en su idioma, aprendiendo el náhuatl o los idiomas prehispánicos, ¿no? Pero también muchos religiosos, como los dominicos, se fueron a la cuestión educativa, ¿no? En San Cristóbal de las Casas, por ejemplo, es un modelo muy padre. En Chiapas, en Tlaxcala, en Querétaro, lugares donde empezó
la catequesis ya a un nivel más fuerte, ¿no? Claro. Y hubo pues mucha reticencia, pero también hubo mucha evangelización y cosas muy interesantes. Tenemos, en ese sentido, tenemos varias obras que yo creo, José, que se puede decir que son básicas para nosotros, o sea, libros típicos de, por ejemplo, Clavijero, aquí en Baja California, en México, el Nical Mopohua, que es el tema de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Cómo se inculturizó todo el gran fenómeno de la Virgen de Guadalupe, las apariciones, que bueno, es otro tema, pero que sí ayudó muchísimo también. Sí, desde Bernal Díaz del Castillo, que fue el historiador. El historiador que nos puso al tanto, más o menos desde su punto de vista de la que llegada. viendo bien, cuando decían ellos, los españoles veían a la cultura, por ejemplo, la gran Tenochtitlan, y veían que era una cosa avanzadísima, que no se lo podían imaginar, ¿no? Todo lo que es la chinampas, la idea de... El calendario. De la agricultura. El calendario. Toda la agricultura organizada. Exacto, todo el estudio de la astronomía o de su tiempo, ¿no? Claro. Entonces, sí, había un respeto y una súper como admiración de decir, estos hombres, estas culturas, en muchos sentidos nos han hasta se puede decir, se han desarrollado más que nosotros, que Europa, ¿no? En ese caso. Pero también sí había militares o soldados que venían con poca formación y son los que echaban a perder un poco la cuestión, pues cometiendo pues graves errores, ¿no? Claro. Sobre todo contra la mujer o también contra, digamos, con la cuestión moral, pues había, por eso había también juicios, ¿no? En ese tiempo a los soldados, ¿no? Y a los mismos españoles que venían, muchos de ellos que venían con la idea de que casi como cazadores de tesoros, todo este mundo de fantasía que habían creado, ¿no? En Europa. Hay un libro que quisiera ahorita, que es un libro que tiene un título muy raro, y ahorita dije, qué bueno que me acordé, porque si no, se llama Las Sergas de Esplandián. Es un libro español que habla de la Baja California, de la California. Ajá. Las Sergas, con ese, Sergas de Esplandián. Y es el primer libro que habla de la historia de Baja California, o más bien, quiénes eran los californios. Las misiones y... Antes de las misiones. Bueno, sí, cierto. Entrando a las misiones, cómo eran los indígenas, cuánto medían, qué comían, qué creían, qué vestían, cómo pensaban ellos su cosmovisión, su mundo religioso. Muy padre. Está escrito en un español castellano del 1500, 1600, pero pues se puede leer, ¿no? Yo lo tengo en el idioma original, pues en español antiguo, pero está el español ya moderno. Pero todo ese trabajo que hicieron pues crea después con los años una devoción católica, donde se fue extendiendo. México, su gran mayoría siguen siendo católicos, aunque vamos a hablar en la segunda parte del programa de los problemas que también ha habido en los últimos años. Yo te quiero preguntar, antes de irnos a cortes, ¿qué significó la Guerra Cristera, padre? La Guerra Cristera se desarrolló de 1926 al 29. Yo desde muy chico en el seminario empecé a leer de ese tema porque tenía amigos que me han platicado que sus abuelos en el seminario, ¿no?, habían tenido pues historias increíbles sobre la Guerra Cristera. Un sacerdote que fue el que me invitó al seminario, Padre Rodolfo Mendoza, en paz descanse, jesuita, que fue el que fundó aquí la Ibero, de Tijuana, la Iberoamericana, primer jesuita aquí en Baja California. Él, en Baja California moderna, me invitó al seminario, yo estaba muy chico, y yo creo que parte de mi vocación, lo que soy, se lo debo a él, porque más que la cuestión, que me perdonen lo que voy a decir, ¿no?, litúrgica o eclesiástica, de la vocación sacerdotal, yo creo que me llamó la atención el grado de educación, de cultura que tenía este sacerdote. O sea, me impresionó, pues. De ver yo 14 años, 13 años, claro, lo conocí y me quedé, como decimos en México, con el ojo cuadrado de ver lo que sabía. Y no hacía con fines de llevarse seminaristas al mundo jesuita, sino que él era natural así. Y él me platicó
que él fue testigo ocular de la muerte del padre Pro, el padre Miguel Agustín Pro, sacerdote que falleció, bueno, fue asesinado en el 27 porque le habían achacado un bombazo a Obregón. Pero bueno, realmente era porque estaba la guerra cristera todo lo que daba, y esa guerra cristera que duró 3 años se debió a dos motivos, ¿no? Primero es que las leyes callistas de Calles, Plutarco Elías Calles, pues en el tema de la masonería estaba muy metido con la cuestión de que la iglesia tenían que quitarle poder que había tenido durante muchos siglos, y que la obligaba a, por ejemplo, a no culto público. Los sacerdotes tenían que no usar, igualmente las religiosas, sus, dicen en Italia, italari, o sea, sus sotanas, sus velos, y muchas como coacción, vamos a decirlo, leyes coercitivas que hacían que la iglesia se sentía, y de hecho hubo grandes momentos de crisis, cuando la iglesia entonces dice, bueno, nosotros vamos a suspender el culto, porque ya no se puede vivir así. Dentro de la cristiada, hubo 2 momentos de cristeros. El primer episodio fue, vamos a decirlo, muy original en cuanto que la iglesia misma pidió así un hasta aquí, hasta al terror que se estaba convirtiendo en la persecución religiosa. Sacerdotes asesinados, colgados. Sí, ¿no? sí, me acuerdo bueno, leí la historia y fue cruenta, ¿no? Y en esto que hay un cierto momento donde los obispos, algunos salen del país, sacerdotes, muchos salieron del país, y crearon seminarios en Estados Unidos. Estados Unidos presionó mucho a México por la cuestión de la guerra cristera. Estados Unidos, ¿no? Protestante. Pero también Estados Unidos, como episcopado americano, ayudó muchísimo al clero mexicano. Muchos sacerdotes todavía que tienen ahorita 90 años, 85, estudiaron en Nuevo México, en Moctezuma, que es el seminario que duró como 50 años para todos los exiliados, ¿no? Y estuvo interesante. Pero la guerra cristera tuvo otro momento donde fue muy cruento, donde ya se separaron, por así decirlo, de la guerra cristera original, y ya era ir contra federales, contra los soldados. Hubo excesos también, pero no es que la iglesia los haya bendecido. Como en todas las guerras, padre. Sino que pues se salió de control, ¿no? Sobre todo en los estados donde más había la presencia católica así de fuerte, como Zacatecas, Jalisco, Aguascalientes, Veracruz, no hubo cosas terribles, de una parte y de otra, ¿eh? O sea, para no hacernos los mártires, ¿no? Pero sí fue una época muy dura que México vivió, y nosotros nos sentimos pues tristes de esta situación que ya va a cumplir 100 años y que se habla mucho, se dice mucho. Yo los invito a que un día, por ejemplo, si alguien quiere leer sobre la cuestión de la guerra cristera, está este autor francés, Jean Meyer. Meyer es un excelente autor, intelectual, franco-mexicano, ¿no? Y que ha escrito mucho sobre la guerra cristera. Al fin de cuentas, yo leí los 3 volúmenes en el seminario, no lo presumo, pero digo, lo leí porque era parte también de un estudio, y yo creo que no hay mejor evolución así del desarrollo de la guerra cristera que esos que 3 años minaron un poco la iglesia. Sí, minaron, y después algo que pasó muy fuerte es que hizo que crecieran muchas vocaciones después. O sea, fue algo casi como se hizo una cosa contraproducente. O sea, se quiso apagar, por así decirlo, la fuerza de la iglesia, y creció. Nosotros creemos que creció mucho por eso también. Es el misterio de la persecución religiosa. Minaron la iglesia, pero no la fe, padre. Exactamente. La fe sigue intacta. Exacto. Vamos a un corte y regresamos en un minuto. No se vaya, que estamos bajo la orden de Dios hoy, ¿eh? Ya estamos de regreso en este programa muy interesante sobre la Iglesia Católica y el Estado mexicano, con la presencia del padre Jorge Echegoyen, que te agradezco nuevamente, padre, que nos hayas dedicado este tiempo, y siempre necesitamos acercarnos a un padre de vez en cuando, y en este caso lo tengo para mí
Claro. como un confesionario de una Todo- hora toda con una hora. cámara encendida, con cámara encendida. Padre, hay temas dentro de la iglesia que no nos gustan mucho, por ejemplo, los que somos católicos. En el caso de la pérdida de adhesión de gente, estaba leyendo una cifra de que en 60 años la Iglesia Católica en México perdió 16 millones de adeptos. Y eso es preocupante por donde se mire. ¿Se debe a esto a la migración de otras religiones o está perdiendo la gente confianza en la Iglesia Católica? Yo pienso que son dos factores que ya los mencionaste, ¿no? Primero, que hay una gran cantidad de grupos religiosos que han crecido en toda la República, pues gracias a la libertad, vamos a decirlo, de expresión, libertad religiosa. Libertad de culto en general. Sí, de culto, ¿no? Claro, claro. Pero que también tiene que ver con la cuestión de el tema de la fe. O sea, en general las religiones no es que hayan crecido mucho y que uno diga, hay grupos que han tenido tantos adeptos de millones y millones, porque casi la mayoría de los grupos religiosos que van creciendo se quedan en su número, no es que de veras crezcan tanto como uno se imaginara, ¿no? Sí, un tiempo dado, México era 92% católico hace 50, 40 años, Claro, ¿no? claro. Y después ya fue bajando. Ahorita dicen, las estadísticas del INEGI, que 83%. Que sigue siendo altísimo. ¿no? Es claro. alto, ¿no? Claro. Pero no todos los 83% católicos acuden a su religión, Claro. o a su iglesia, ¿no? Pero sí también tiene que ver con lo segundo. O sea, con tantas cuestiones también de errores, o bien, vamos a llamarlo así, de pecados y de escándalos, pues sí, ha ido disminuyendo también el número por ejemplo, de vocaciones religiosas, sacerdotales, y sí, ¿por qué no vamos a decirle de la fe, aunque nos duela decirlo, Claro. la fe en la institución de la Iglesia Católica, ¿no? Yo como sacerdote, pues siempre voy a defender, y yo encantado de poder hablar bien de mi iglesia, pero no puedo tampoco evitar decir que ha habido pues escándalos que han provocado esta como, no desbandada, pero sí como que sobre todo las generaciones jóvenes que vayan diciendo, no, yo no me Claro. interesa una institución de este tipo, ¿no? Aunque sus papás, sus abuelos lo hayan sido. Sí, ellos ni siquiera, ellos y los hijos de ellos que a lo mejor ya no confían tanto o no les llama tanto la atención una Exacto. iglesia debido a Sí, sí. a la cantidad de escándalos que hasta preocupan al Papa, ¿no? Sí, Porque exactamente. estuve leyendo en estos días que el Papa sigue muy preocupado por los casos de... El dentro del- Papa ahora dentro en de la febrero, a finales de febrero, mandó llamar, va a mandar llamar a los cardenales en todo el mundo y a los obispos a una reunión extraordinaria de cómo, sobre todo las conferencias episcopales, ¿no? De cómo afrontar el tema de la pedofilia y lo que viene siendo el cero tolerancia, ¿no? Y por lo tanto, cualquier obispo, cualquier sacerdote que tuviera conocimiento de un caso, pues tiene la obligación moral de Claro, de de decirlo, denunciarlo, claro, ¿no? claro, claro. Obviamente que ha sido muy duro, muy difícil, y que uno pueda como también ser objeto de burla para otros, ¿no? Que digan, ay, tú eres sacerdote, por lo tanto eres, Claro, ¿no? claro, claro. Y yo creo que ahí tampoco hay que generalizar, ¿no? No, para nada, Porque es claro. muy triste de como la gente, sobre todo en Estados Unidos, yo he conocido sacerdotes que están en Dallas, Texas, en Houston, donde hay tanta ya aberración, así, que en las calles les han gritado. En Filadelfia. En que fue Filadelfia. un gran escándalo. Que dice, "Ah, caramba, pues Dios nos libre, ¿no? Que Claro, no claro, pasa claro. aquí esto, ¿no? Sí ha habido deserción, pero por otra parte, con esperanza lo digo, y no por ser demasiado así positivo, nomás a lo ligero. He visto también crecimiento de las parroquias. Por ejemplo, en nuestra parroquia, o en nuestras parroquias que corresponden ahí en la zona de la mesa, pues bautizos, muchos, ¿no? Que dice uno, caray, pues sí hay, ¿no? La gente sigue yendo Es cierto que ya no hay, por ejemplo, tantas bodas, ¿no? Menos quinceañeras, a un tiempo, pero sí sigue habiendo. Pero la vida, por ejemplo, de los seminarios y las casas de vida religiosa sí han estado muy mermadas, porque por ejemplo, los jesuitas han estado con escaso personal, los maristas igual, no tienen personal,
Los únicos que han estado creciendo y siguen creciendo son los hermanos salesianos. Los salesianos tienen cantidad de vocaciones, porque, no sé, tienen diferente estilo de como dicen en Italia, approach del acercamiento al joven, Claro. a la juventud, el aspecto social, ¿no? de los grupos de los salesianos. Mis respetos para todas las congregaciones, no estoy diciendo que estén mal, ¿no? Que a quienes nos escuchen. Más bien, como que le ha pegado mucho también a las congregaciones católicas, claro, el tema de los escándalos. Y ahí es donde yo creo la iglesia tiene que hacer mucho para, pues ahora sí que no tanto redefinirse, porque ya está definida, sino más bien su política en torno a esta situación triste, humana, de algunos del clero, que puedan ser, pues, de veras, como dice el Papa, pues, quitados nosotros le decimos degradados o suspendidos del estado clerical, ¿no? Claro. En el caso dado, que se llega a comprobar. En Estados Unidos hubo, pues, Pittsburgh fue algo terrible, pero también hubo una época, José, que lo puedo decir con mucha seguridad, hubo quien se aprovechó, en Los Ángeles, en San Francisco, abogados que decían, pues mira, consíguete un testigo. Ahí está el negocio, claro, ahí está el negocio. Claro. Y un buen abogado, y le sacamos dinero a la iglesia, ¿no? Claro, entonces, claro. Eso ya es no diabólico, está peor. Ahora, ustedes, padres, son receptores, todos los padres, del público, reciben de primera mano, digamos, sí, la conformidad o la inconformidad de la gente. Sí. ¿Cómo sentiste la atmósfera en la iglesia? ¿La gente se queja más, tiene más desconfianza en la iglesia católica o sigue creyendo, en términos generales, claro, sí, en términos cuantitativos, digamos? Yo creo que hay como generaciones, ¿no? Por ejemplo, las generaciones de los millennials, como les llaman, sí, como les llamamos, ¿no? Claro. Que no hay que tampoco satanizarlos, ni mucho menos. Pero esta época de jóvenes, ¿no? Que desde el 85 al 2000, ¿no? Más o menos, creo que han estado muy alejados de la fe de sus padres y de la fe de la iglesia, en la iglesia o en Dios, porque también hay tantísima información, sobre todo por internet, ¿no? Claro. Que de hecho yo mismo preparando el tema ahora, sí, 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 estaba leyendo Wikipedia, ¿no? Claro, y de repente yo mismo me dije, oye, ¿qué sonso soy? O sea, si esta información, claro, ¿quién me dice que es real? Claro, claro. Entonces, por eso me fui a mis libros, que de hecho, aquí te tengo uno para ti, ¿no? Muchísimas gracias. Lo vamos a ver al final del programa. Muchas gracias. Que es el tema del Estado mexicano, los partidos políticos, la legislación de los últimos 20 años y también el tema de la reforma religiosa o la reforma del tema de la libertad de culto, claro, que son artículos ahí de la Constitución muy padres, que habría que ver uno por uno. Claro, yo no soy especialista, pero me gusta el tema, ¿no? Perfecto. Entonces creo yo que en ese punto la iglesia tiene mucho que trabajar. El mismo Vaticano, a través de las conferencias episcopales, ha hecho un esfuerzo para que de veras los obispos se pongan a trabajar y que cero tolerancia, ¿no? Quizá en el tiempo de Juan Pablo II, el gran papa de Juan Pablo Magno, o sea, para mí un tipazo, un filósofo, poeta, escritor, papa, sacerdote. Sin embargo, en su tiempo creo que los que le daban la información, posiblemente, o el mismo, no voy a decir que había grupos que le ocultaban la información, pero que quizá el Papa no alcanzaban a dar toda la información que había, ¿no? Claro, claro. Y después el Papa Ratzinger fue muy contundente, y no se diga el Papa Francisco. O sea, el Papa Francisco, de hecho, en Chile, fue el año pasado. Claro, donde se supone fue terrible, ¿no? Claro. De hecho, casi creo que cesó a todos los obispos. Hubo un cambio radical, sí, ¿no? Sí. Predicó con el ejemplo, ahora sí que... En Irlanda también, Irlanda, en Australia, en Alemania. Creo que esos países, sobre todo, que eran católicos. Bueno, Australia pues es mitad católica, mitad protestante. Pero nosotros en México hay mucho que hacer en cuanto que en la formación sacerdotal está la base, ¿no? También de los futuros sacerdotes. Y bueno, José, yo creo también
sin minimizar la gravedad del asunto, de que también se aprovechó mucho para como tirarle mucho a la iglesia a partir de esta situación de escándalos, pero uno mismo, como tú decías muy bien, y no por engrandecer nuestra vocación, y mucho menos porque también tú tienes relación con muchísima gente, ¿no? El doctor también, y el abogado también lo tiene, pero en el continuo contacto con la gente, Claro. Tú te das cuenta, y yo no puedo tampoco aquí hablar de ningún grupo, ni mucho menos, pero la pedofilia es una cuestión que se da en casa, se da con el tío, se da con los maestros, Claro. o sea, por desgracia, el grupo de sacerdotes es más como es el que supuestamente debe tener autoridad moral para... Claro, es un poco la casa sagrada. Dice, ¿por qué? En la casa sagrada no se pueden cometer ese... ¿Cómo exactamente? Claro, ¿Cómo es posible que hagan esto, ¿no? Entonces, yo entiendo perfectamente y no es para justificar nada. Y de veras, lo que dice el Papa, ¿no? O sea, si tú conoces un caso, denúncialo. O sea, tal cual. En México lo que ha pasado es que también la gente a veces pues se queda callada o no hay ya el seguimiento, pero vemos, hemos visto casos donde sí, ya los obispos no aguantan ningún tipo de, en ese sentido como de relajación, ¿no? Claro. De decir, pues, vamos a dar la oportunidad, ¿no? Ya es cero tolerancia, ¿no? Claro. En Estados Unidos, inclusive nosotros sacerdotes mexicanos, que quisiéramos ir a Estados Unidos a celebrar y todo, te piden tu carta, casi como antecedentes penales, Claro. ¿no? Se hace en todas partes, ¿eh? Pero se me hace muy fuerte cuando te dicen, a ver, queremos ver tu historial, ¿no? Así tal y cual, si vas a Sí, sí, celebrar. sí. Máxime si algunos sacerdotes que ya quieren ir a Estados Unidos a trabajar por cualquier motivo familiar o X, y de repente les dicen, mira, 5 años de estudio, de investigación de tu persona y después, ¿no? O sea, Claro, como, y entiendo la iglesia como institución, también conformada por millones de representantes. Sí. Es muy difícil controlar ovejas descarriadas, que Sí, debe haber sí. en cualquier institución. Entonces, Exactamente. me parece, la cuestión es ponerle remedio a esto, como Exactamente. dices, bueno, denúncialo o haz las cosas. Exactamente. Padre, el aborto, el homosexualismo y otros temas igual de espinosos para tratar en sociedad, o temas no fáciles de tratar en sociedad, ¿unen o separan más a los católicos? Yo pienso que los temas estos se han separado a los católicos, pues hay que decir la verdad, nos han separado porque como que también creo que la misma sociedad ha ido avanzando a tales, digamos, esferas donde como que todo esto del anti-aborto o anticonceptivos o el no al divorcio podrían parecer como retrógradas, ¿no? Decir, oye, eso ya, hombre. Sin embargo, la iglesia ahí pues no va, creo que a cambiar mucho en cuanto que diga, ahora sí ya vamos a hacer. No va a negociar. No va a negociar. negociar mucho. Claro. Lo que sí puede ser es quizá el que durante muchos años y siglos se manifestó como tipo anatema sea quien o así decía antes del Concilio Vaticano II se decía anatema sit, o sea, sea anatema quien piense esto, quien haga esto, ¿no? Creo que el mismo Papa Francisco cuando fue a Argentina, ¿no? ¿O fue a Brasil? Fue No, a Brasil. a A Brasil. Argentina todavía no No ha fue. ido a Argentina, perdón. No. Fue a Brasil y en su viaje de regreso le preguntaron, ¿no? Le dijeron que sí, que pensaba de los homosexuales. Y entonces él dijo, ¿quién soy yo para juzgar? Exacto, ¿no? me acuerdo muy bien. Y digo, ¿quién soy yo para juzgarlos, no? Sin embargo, ahí como hay una línea delgada, ¿no? Dicen acá los americanos, thin line, o sea, una línea Sí, muy delgadita. muy delgadita en cuanto que una cosa es la homosexualidad, otra cosa es las relaciones homosexuales y otra cosa es los matrimonios del mismo sexo, ¿no? Lo que pasa es que si uno lo sigue viendo como temas oscuros o temas tabúes, tampoco se van a enfrentar, nunca se exactamente. van a terminar de hablar, ¿no? Es bueno platicarlos y quiero decir, ¿no? Que la iglesia no está en contra de nadie en el sentido de que haga a un lado a alguien. Fíjate, te voy a platicar una cosa y lo digo al público aquí con ustedes que están escuchando ya en esta noche. Ya te sientes como en casa, ¿no? Sí, ya me siento como en casa. Y a mí sí me dejan hablar, ¿eh?
Está bien. Tengo algunos amigos casados que no nos dejan hablar mucho. No se crean. En su casa. No, y me pasó que en una misa, cuando expliqué mi vocación, dije que mi papá me había dicho que por qué quería ser cura y que si no era hombrecito, ¿no? Entonces, yo lo dije, o sea, no dije más. Claro, claro. Así fue. Entonces, en esa misa llegaron unas personas, jóvenes, en cierta parroquia que yo estuve, y muy buenos muchachos. Yo los veía siempre en misa, eran como 4 o 5, y yo decía, son de una cierta edad, son de 30 años, todos se parecen, están muy fuertes y todo. Y decía, bueno, que son de un grupo de básquetbol o qué. Y ya me dijeron, ¿no? Padre, nosotros somos homosexuales, somos católicos. Y ese comentario que hizo se nos hizo un poco... Y dije, caray. Fuera de lugar. Y dije, pero yo no dije nada. O sea, y después ya rebobinando dije, Claro. pues a lo mejor... Pero mi papá sí dijo, yo pienso que es parte cultural, ¿no? Sí, no, por supuesto. Como diciendo, Claro. no sea mariquita, ¿no? Claro, claro, pero no claro. es burla, ¿no? No, Es para como nada. algo... Pero qué impresionante cuando me platicaron, no me lo dijeron en son de pelea, ¿no? Sino como diciendo, tenga cuidado, como afronta las pláticas o su historia, ¿no? Pero Y- tú defendiste el punto. Y yo ¿viste? defendí el punto y dije, no, en Claro. ningún momento yo Claro. ofendí a nadie, ¿no? Claro. Más bien mi papá, que yo creo que era normal. O sea, que él dice, oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué quieres sacerdote, no? Claro, no, bien manejado, porque el problema es si uno o se ofende o no da explicaciones, ninguna de las dos cosas es buena. Exacto, exacto. Yo creo que lo normal es que fluya la Sí. plática y que se digan Exacto, las ¿no? cosas. Claro. Y yo creo que, bueno, ese punto lo digo como un momento de que yo aprendí también a saber decir, expresarme y no faltar el respeto a nadie, ¿no? Ahora, en cuanto al aborto, pues la iglesia ahí como que es más, por la teología del cuerpo, por la teología de la mujer, del cuerpo femenino es como más, y sobre todo el tema de la familia, es más, no digo que dura, pero no hay punto de flexión, ¿no? Que diga, Claro. o inflexión, que digas, ya vamos a cambiar el punto de vista de que cuando sea el aborto por cuestión de violación, Sí. entonces es permitido, ¿no? La iglesia ahí es muy clara, ¿no? Claro. No digo que en el tema de la homosexualidad no sea clara, porque no vayan a... Más bien que hay un artículo que de hecho el Papa Ratzinger sacó en un momento dado cuando él era prefecto de la Congregación de la Fe. Él Ajá. durante muchos años fue el prefecto de la doctrina de la fe. Y sacó un documento en el 81 sobre el tema que se llamaba Catolicismo y homosexualidad, ¿no? O sea, exactamente qué se dice en torno a esto. Y él comentó, ¿no? Decía, bueno, hay una apertura, la iglesia tiene una relación sana con aquel que dice que somos, o siente que es homosexual, pero obviamente ya en la cuestión de la cuestión sexual o de la vida íntima, pues no puede estar así de acuerdo, decir, pues está bien, no pasa nada, porque sí iría mucho en contra de la teología. Claro, no cambia la católica, ¿no? postura Ese de la punto, iglesia sí. y esto es... Y ya los temas posteriores, eutanasia, fecundación in vitro, todo el tema de, por ejemplo, la bioética, sobre los puntos, por ejemplo, del genoma humano, o de las últimas investigaciones, o el hecho de tener esta posibilidad de ser clonado, todo este mundo enorme de la bioética, pues la iglesia sí lo ha estudiado mucho más, y hay libros y seminarios sobre esto, que yo he estado uno que otro, y son muy interesantes porque son el futuro, ¿no? Claro. Por ejemplo, hace poquito escuché a un doctor japonés que había logrado, creo, producir una persona igual al otro. Sí, ¿no? lo vi, sí. Y a través de ciertas, no sé, análisis, investigaciones clínicas y de laboratorio, que sí ya te ponen a pensar en dónde estamos situados, en la cuestión, por ejemplo, de la posibilidad de crear vida. Y esto ya son temas muy... No, o sea, son temas Sí. para estudiar más.
padre, nos come el tiempo y tengo una pregunta que te quiero hacer, que es, en este mundo que vivimos actualmente aceleradísimo y la gente súper informada y hasta de más, porque se distraen, porque hay atomización de información, porque hay cosas que tienen que ver con la celeridad mediática y otras cosas es decir, hay cosas que nos facilitan y otras que se complican por la misma velocidad con que se viven. ¿Qué hacen los representantes de la Iglesia para que no se les escape la gente, para atraerlas, qué innovación propone constantemente para atraer al público? Claro, yo pienso que, bueno, últimamente con la llegada del Papa Francisco, pues yo creo que ha habido una oxigenización de la Iglesia, en la Iglesia, sobre todo en la juventud. O sea, hace poquito fue la Jornada Mundial de la Juventud en Panamá. Se ha tenido un avance muy grande, siento, del Papa con el mundo. En estos días estuvo en Emiratos Árabes Unidos, en la primera visita de un Papa en la península arábiga. También los medios de comunicación han crecido muchísimo, o sea, hay muchísimas diócesis con medios de comunicación, internet, programas de televisión, radio, revistas, ¿no? Muy impresionante, que yo admiro, ¿no? Yo no estoy en nada de esto, yo estoy en una parroquia y mi trabajo es más bien ahí de soldado raso, ¿no? No digo que cura rural, pero cura... No, pero de comunicación, sí, face to face. Sí, exacto, face to face. Claro. Y yo creo que lo que más puede ayudar a la Iglesia es lo que está haciendo el Papa Francisco. El ir por lo que él llama los descartados, los que han sido abandonados, los que han sido desechados. Y decepcionados. Y decepcionados también. Claro. Porque este mundo del que debe funcionar, que debe tener siempre méritos y que debe lograr objetivos, y sobre todo que son descartados ahora en la Iglesia, hay que ir por ellos, hay que buscarlos. Entonces, el tema de la misión permanente, mucho ha ayudado, por ejemplo, los programas de pastoral. En Tijuana tenemos un nuevo arzobispo, ¿no? Ya tiene 2 años. Claro. Ha impulsado mucho la misión, el tema de la pastoral en las parroquias. Ha ayudado bastante también en la integración de los sacerdotes entre nosotros. Es un mérito muy grande que ha hecho en esos poco tiempo que tiene con nosotros en Tijuana. Pero creo que la Iglesia aún debe despertar aún más, José, en el aspecto social. Por ejemplo, los migrantes, ¿no? Yo digo, bueno, está la casa migrante, está la casa de los pobres, están las parroquias que apoyan, etcétera, pero yo creo que aún no es suficiente. Es decir, claro, hay mucho por hacer. La caravana migrante que venía, parece que se desvió a Coahuila, y bueno, respira un poco. Tijuana, no quiero decirlo esto con son de descarte del indígena, del inmigrante, pero decir, nos hace pensar en que pues la ciudad no estaba preparada para... ¿Recibiste inmigrantes en la iglesia? Nosotros, algunos llegaron a pedir alimento, apoyo económico y de medicina. ¿Pero también acuden a misa o van...? Tengo comunidad venezolana. Ah, ok. Sí, tengo una comunidad venezolana que está yendo, católicos, y están tristísimos por lo que está pasando en Venezuela. Claro. Pero desde ahí, en la Casa Migrante, hemos estado apoyando y ellos nos ayudan de repente con personas que van a barrer y les damos algo, ¿no? Pero bueno, es muy sencillo. El trabajo que yo creo que se está haciendo así muy, muy bien es en lo que es la pastoral social, o sea, la labor con los más pobres. El equipo nuevo está trabajando bastante bien. Y de innovación, creo que el arzobispo acaba de poner a un encargado, padre Sergio Vázquez, en lo que se llama la pastoral del trabajo. Como que la pastoral del trabajo no existía. O sea, del trabajo significa de los trabajadores. Claro, ¿no? Claro. Y también yo creo que está por lanzarse una cuestión, por ejemplo, también de trabajo con los universitarios, ¿no? Con las escuelas. O sea, la iglesia trabaja. Así, la iglesia sigue trabajando. No solamente recibe fieles, trabaja. Trabaja en muchos campos y yo pienso que la iglesia en Tijuana está muy revitalizada con el Papa nuevo, bueno, Francisco, con el arzobispo. Digo nuevo porque son los últimos años, ¿no? Sí, pero sí, claro. ya han pasado varios años. Y yo pienso que también los sacerdotes tenemos que caer en cuenta
de que estamos en tiempos nuevos, se llaman paradigmas, o sea, todas esas concepciones anteriores van cambiando. Hoy por hoy, ya un niñito de 2 años te maneja una tablet, te aprende un idioma mejor que muchos de nosotros antes. Por supuesto. Y que tiene a su mano un mundo informativo tremendo, donde tú dices una fecha y ellos te lo corrigen y dicen, no, mira, aquí está, ¿no? O sea, aquí lo Padre dice, se equivocó. Padre se equivocó y ya, caray. Pero yo siento que el futuro de la iglesia está pues, en los medios de comunicación, en el internet, pero también en la misma pastoral social que tiene que revitalizarse. No puede quedarse en lo mismo de Estancada, asistencialismo, ¿no? claro. Sino más bien de enseñar a pescar, como Claro. se dice, ¿no? Y yo es por ahí, creo. Con todo lo que me platicaste, padre, ¿ves un futuro promisorio para la Iglesia Católica? Sí, veo un futuro. A pesar de todos los difíciles momentos que pasamos. Por ejemplo, hace una semana exactamente hubo la ordenación de 2 diáconos, 2 jóvenes diáconos, que para nosotros es mucho porque... Aquí en Tijuana. Claro. Que van a ser futuros sacerdotes Claro. el próximo año. Alguien me decía que mejor cerráramos el seminario porque no había 2 y morían 5. Pero Claro. decía, no podemos cerrar el seminario. Claro. El seminario, la casa de nosotros, de la formación sacerdotal. Hay muchos jóvenes que están ahí en el seminario. Sí veo con ojos de esperanza la labor de la iglesia. Espero que en esos próximos años de gobierno federal y del próximo gobierno estatal haya más acercamiento, mejor diálogo, sobre todo en los puntos estos que en este libro, que después ya en otro momento platicaremos a lo mejor. Claro, cómo no, padre. Que es el tema de las relaciones iglesia-estado, sobre todo desde los partidos políticos, de las reformas de ley que ha habido en los artículos que son relacionados con la religión, con la educación. Y bueno, si se logra ese diálogo, también nosotros avanzaremos mucho, porque no solamente le ayuda a la Iglesia Católica, el diálogo también le ayuda a otros grupos religiosos, ¿no? Padre, estoy fascinado con la plática, pero nos devoró el tiempo. Sí, que rápido, se ¿no? come todo. Así Rápido. que Pues te tendríamos agradezco. que volver. Claro, te agradezco muchísimo Gracias, tu presencia sí. y pronto nos volvemos a ver. Con una promesa, con un buen mate para rematar Claro. la noche. Claro que sí, gracias, padre. Y a usted, muchas gracias por haber estado con nosotros en este tema tan trascendental. Nos vemos el próximo domingo. Gracias.